El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy relataremos la biografía de un edil, un juez de Israel, el quinto caudillo en la etapa denominada de los jueces. Hoy detallaremos la vida de Gedeón. Este periodo, que se lo denomina la etapa de los jueces, comprendió desde la muerte de Josué hasta la monarquía, tiempo durante el cual el pueblo de Israel vivió en el Canal. Este difícil periodo transcurrió entre los años 1200 y 1020 a.C. Otros autores calculan un periodo de unos 300 años. Los israelitas que salieron de la tierra de Egipto murieron en el desierto. La generación que creció en el desierto adoraba a Dios conforme Moisés les enseñó, pero según la mayoría de los comentaristas bíblicos, y estos concuerdan, que aparentemente no supieron comunicar esa fe a sus hijos. Y entonces la siguiente generación, después de que Josué muriera, comenzaron a servir a Baal, una antigua deidad cananea. Las escrituras dicen que estos no conocían a Dios, al Dios de sus padres, al Dios de sus antepasados, y que cada uno hacía como bien le parecía. Con Josué los hebreos tuvieron victoria, libertad, fe, progreso, obediencia, gozo, una visión celestial, un pueblo unido, fortaleza y un líder por lo demás muy firme. Pero en la etapa de los jueces fue todo lo contrario, lo opuesto, lo antagónico. Eran derrotados en esclavitud, incredulidad, apostasía, idolatría, tristeza, debilidad. El pueblo tenía énfasis en lo terrenal, la desunión entre las tribus era la regla. Y los líderes eran por lo general precarios, volátiles y con importantes debilidades. Cuentan las escrituras que Israel, luego de la muerte del cuarto juez, su cuarto caudillo, comenzó nuevamente a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y por este motivo fueron entregados a la opresión de los madianitas, por no pocos años, por 7 años. Los madianitas vivían cerca de Moab, al sureste del Jordán. Era un pueblo semita, descendientes directos de Abraham, por la línea de su hijo Madián, cuarto hijo concebido por el patriarca, con su mujer apodada Cetura. Los madianitas eran un pueblo de comerciantes nómadas, habituados al uso del camello y el dromedario, y en constante conflicto con los israelitas. Era un pueblo idólatra y con su deidad destacada, que era Baal. Tiempo atrás, este pueblo fue subyugado y casi destruido por los hebreos, pero ahora, a causa del pecado de los hijos de Dios, estos estaban muy fuertes y eran un azote constante para los hebreos. Por este motivo, los israelitas se tuvieron que ir a vivir a los montes, las cavernas o hacer lugares fortificados. Estos preferían huir en vez de luchar y combatirlos. Los madianitas, junto a los amalecitas y gente del oriente, los de Arabia, atacaban a Israel en sus sembradíos y, como si fuesen una invasión de langostas, devoraban todo, se proveían aún de sus ganados y animales y devastaban lo que quedaba. Estas incursiones las realizaban todos los años de cosecha y esto duró, como mencionamos anteriormente, unos 7 años. De esta manera, el pueblo de Dios empobrecía, pero en su máxima aflicción comenzaron a clamar, recurrieron a Dios. Este les envía un profeta desconocido que les recuerda la fidelidad de Dios, el poder que Él tiene para liberar, redimir, y les recordó la salida de Egipto cuando sus padres eran esclavos. También les exhortó por sus desobediencias, pues la idea era que clamar y pedir ayuda a Dios estaba bien, pero de nada sirve si no cambian la actitud de la desobediencia y la maldad que el pueblo tenía en su corazón, pues realmente esa era la causa de su desgracia y de su aflicción. Así surge, florece nuestro paladín, nuestro caudillo, nuestro quinto juez de hoy, un tal Gedeón, que traería la paz a su pueblo Israel por unos 40 años aproximadamente. Su nombre significa destructor o guerrero. Este era hijo de Joás, del clan Abiezer, una de las casas más antiguas de la tribu de Manasés, una de las 12 tribus de Israel. Cuentan las escrituras que Gedeón se encontraba sacudiendo trigo en un lagar en Ofra de Abiezer, territorio de la tribu de Manasés, a unos 10 kilómetros al sur de Siquem. Este estaba en un rincón escondido, resguardado para que no le vean o no le encuentren los madianitas y le quiten su menguado sustento.
Normalmente el trigo se sacude en lugares abiertos, pero en este caso esto demuestra el gran temor que tenían sobre sus enemigos. Aquí Gedeón tendría una experiencia sobrenatural. Se presenta ante él un ángel, el ángel de Jehová, un ser celestial. Para muchos autores es una teofanía. El ser celestial era Cristo, el cual le encomienda o comisiona ir a pelear con los madianitas. Le da a entender que él fue el elegido para liberar a su pueblo de la opresión que ejercían estos pueblos paganos. Al inicio de este llamado, nuestro guerrero comienza cuestionando la situación, dudando, pues le reclama a Dios dónde estaba él cuando los entregó a los madianitas. Parece que Gedeón no escuchó las palabras del profeta, que el mal y la aflicción no eran el deseo y la voluntad de Dios. Este era por el pecado del pueblo y consecuencia de su mal camino. Pero el ángel le exhorta y le indica que vaya a pelear con su fuerza. Pero ahora comienzan las excusas personales de Gedeón, que él es pobre, que él es el menor de todos en su casa. Pero de igual forma Dios le alienta y le promete que estaría con él. Esta no sería la primera vez que Dios llama al menor o al más humilde. En un futuro lo haría con David. Sería ungido como rey de Israel, siendo también él el menor de todos sus hermanos. Y también José, el notable patriarca y príncipe de Egipto. Este también era el menor de sus hermanos cuando fue entregado como esclavo a una caravana de beduinos y vendido en Egipto. Gedeón rápidamente quiere realizar una ofrenda. Prepara un cabrito, panes sin levadura, con un caldo, y esto es un acto satisfactorio a los ojos del ángel de Jehová, dada la pobreza que ellos tenían y la escasez que ellos tenían en ese momento. Le indica que ponga su ofrenda sobre una roca, sobre una peña, derrama el caldo y el ángel extiende su báculo, toca la ofrenda y ésta se prende fuego. Y en la práctica judía, esto significa que fue grata a los ojos de Dios y desaparece de la vista de Gedeón. Nuestro edil entró en pánico, se horrorizó y entendió que estaba con Dios, no con un mensajero terrenal. Sintió morir, pues nadie ve a Dios y queda con vida. Pero el ángel nuevamente le calma y lo estimula. Y Gedeón llama a aquel lugar Jehová Shalom, Dios es mi paz. Ahora Dios le demanda una acción, pues la reforma, el cambio comienza primeramente en uno mismo, en nuestra casa, en nuestro hogar. Le solicita que tome el segundo toro de su padre, que derribe el altar de la deidad de Baal y corte la imagen de Asera o Astoret. Asera era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria, también conocidas por Astaret o Astarot. Los babilónicos también la llamaban Isatar, los sumerios le decían Inanna, otros dicen que también se trata de la misma diosa Afrodita e Isis, todas reconocidas con el arquetipo o la figura de la diosa madre, y era también esposa de Baal. La orden era destruir y construir un altar a Dios y sacrificar el animal, el toro. Este obedece, junta a 10 compañeros en esa misma noche. Lo querían hacer de noche sin ser visto por temor a las represalias del pueblo, pero realiza el acto demandado por Dios. A la mañana siguiente comienza la locura, el pueblo se entera y comienza una verdadera inquisición en búsqueda del sacrílego. Al hallarlo, la pena sería la capital, la muerte. Se enteran que fue Gedeón y van a la casa de su padre Joás en busca de él para que le entregue y así lo puedan matar. Su padre parece ser un principal, alguien con autoridad en la ciudad, porque este firmemente y fácilmente disuade a la multitud, ya sea para defender a su hijo o preservar la paz. Les dice que si Baal es Dios, que se defienda solo por sus propios medios, y si alguno defiende a Baal y toca a su hijo, morirá antes del amanecer. Y al parecer, por temor y la mezcla de idolatría con algunas enseñanzas del Dios verdadero, el pueblo toma consejo y se disuelve la turba enardecida y comienzan a llamar a Gedeón Jeroboal, el que contiende o pelea contra Baal. Pasado un tiempo, se alistaron los enemigos de Israel. Los madianitas, los amalecitas, los del oriente, los árabes, todos se reunieron en el valle de Jezreel para iniciar la guerra y el saqueo como acontecía todos los años anteriores. El valle de Jezreel es como un gran triángulo raso que corta la Palestina. Inmediatamente al norte del Carmelo tiene unos 35 kilómetros de longitud y al este unos 25 kilómetros de anchura. Este fue muchas veces campo de batalla de numerosas naciones. Esto se debe a que es uno de los pocos sitios en la Palestina donde se puede disponer de un ejército en orden de batalla. Según algunos intérpretes del libro de Apocalipsis, ha de ser el campo donde se librará la última de las batallas de la historia y de la tierra, el Armagedón.
Ahora Gedeón es tomado por el Espíritu de Dios y toca el cuerno. Quizás este cuerno era el zofar. Este instrumento de viento es de origen animal. Puede ser de un carnero, una cabra, un antílope o una gacela. Es uno de los más antiguos conocidos por el hombre y usado por los hebreos desde hace más de 3000 años. Se fabrica vaciando el interior de los cuernos de estos animales, prefiriéndose los que más curvatura posean. Y en la actualidad se lo utiliza en el Año Nuevo judío, el Rosh Hashanah, y en el Día del Perdón, el Yom Kippur. Al sonar el cuerno, se alían con Gedeón todo el pueblo. También se suman los de Zabulón y las tribus más lejanas, como las tribus de Neftalí y la tribu de Aser. Gedeón, para asegurar su fe y la presencia de Dios en la batalla, le solicita al Señor una peculiar y simpática señal. Primero le pide que un vellón de lana se empape del rocío de la noche y la tierra quede seca. Esto no era muy complicado, pues el vellón absorbe el rocío muy fácilmente y mucho más que la tierra. Pero lo distintivo vendría luego, pues Gedeón, de manera sumisa, solicita que ocurra lo contrario, que ahora el vellón esté seco y la tierra esté mojada. Y esto sí era un imposible para la naturaleza o para el intento humano. Pero así acontece. La noche anterior, Dios moja la tierra y deja seco el vellón. Debemos recalcar que no todas las señales solicitadas a Dios serán contestadas, solo las que Dios considere necesarias. Por ejemplo, el siervo de Abraham solicitó una señal para encontrar esposa para Isaac, el hijo de su amo, y le fue concedido. Pero los fariseos, escribas y saduceos que crucificaron a Jesús le pidieron señal del cielo a Jesús y no le fue otorgada. Solo verían la señal de Jonás, simbolismo de la resurrección. Con las señales ya dadas a Gedeón, este de mañana se reúne con todo el pueblo y las tribus aliadas en la fuente o pozo de Aarón, un copioso y abundante manantial, cerca del valle de Jezreel, al pie del monte Gilboa. Pero aquí ocurre lo inesperado, lo imprevisto. Dios le dice a Gedeón que son muchos, que los guerreros son numerosos, y la batalla debe ser ganada de una forma que no se lleve la gloria al pueblo de Israel, sino solo el Señor, solo Dios. De esta forma Dios comienza de una manera magistral, sobresaliente, a menguar, a reducir y purgar y moldear el ejército de Israel, de tal forma que de 32.000 hombres quedarán solo 300 soldados o combatientes. La primera indicación era que despida a los temerosos y dubitativos, y aquí no se van pocos, se retiran un total de 22.000 hombres. A los otros 10.000 los probaría en una laguna, los que beban llevando el agua a su boca, y la lamieran como un perro, estos serán los elegidos, y los que se arrodillen serán enviados a sus hogares. Y estos fueron los 300 elegidos. Según los intérpretes, en esta forma de beber, estos representaban el corazón de los valientes, pues revelan que los que bebían llevando el agua sobre su boca eran duros, que estaban apurados y muy atentos a lo que ocurría a su alrededor, sin demora alguna de sus necesidades básicas como la sed. En cambio, los que se recostaban para beber, los que se arrodillaban, estos eran como más lentos y estaban más interesados en saciar su sed que en lo que ocurría a su alrededor. Sea como sea, de esta manera Dios moldeó el ejército de guerreros. Luego estos 300 demostrarían con creces su gallardía y su valentía. Aunque la ventaja era abismal, 300 hombres de Israel contra 135.000 enemigos ya estaban preparados, y de sacudir el trigo escondido en un lagar, ahora van a trillar a los madianitas. La noche previa a la batalla, Dios le dará a Gedeón otra señal para afrontar psicológicamente esta inusual diferencia numérica en sus tropas. Le indica que descienda con sigilo al campamento enemigo, y este obedece y va con su criado, un tal Fura. Estando escondidos, escuchan que un soldado que está de guardia le cuenta a otro un sueño que tuvo esa noche. El sueño es interpretado por uno de los soldados como la victoria de esta guerra por la mano de Gedeón, y esto lo anima aún más y fortalece a nuestro juez de Israel. Esta guerra sería poco convencional, y veremos que en las escrituras se mencionan varias batallas y guerras, por lo demás anecdóticas e increíbles o fantásticas para algunos. Por ejemplo, la batalla de Gabaón con Josué, donde este vence por una lluvia localizada de granizos que cae solamente en sus enemigos, y la detención básicamente del universo. La batalla de Refidín, donde Israel ganaba mientras los brazos de Moisés se mantenían en alto. La batalla de Jericó, cuando las paredes colosales de la gran ciudad amurallada caen luego de ser rodeadas y tocadas las trompetas.
La batalla de Sansón, que vence con una quijada de asno, con una mandíbula inferior de un asno, vence a miles de soldados filisteos, un arma rudimentaria. Y a estas batallas se va a sumar el enfrentamiento de Gedeón y los madianitas. Rápidamente este toma su reducido ejército, los divide en 3 grupos de 100 combatientes, los equipa con una trompeta y un cántaro, y dentro de este había una tea, una antorcha ardiendo. Sin armas de combate usuales para la guerra, da la orden de rodear el campamento enemigo, y por la noche a su señal, de forma súbita, romperán los cántaros, y con su mano derecha tocarán las trompetas, y con su mano izquierda izarán las teas encendidas. Las escrituras cuentan que la sumatoria del ruido, de las trompetas, el griterío y la luz cegadora generó un cuadro de locura, un cuadro de terror colectivo, que cegaron todos los sentidos de sus enemigos y comenzaron a matarse entre ellos. Cualquier sombra era un motivo para blandir una espada y salvar su vida. Los que podían comenzaron a escapar. Lograron huir unos 15.000 hombres de los 135.000 efectivos totales. El resto se mataron entre ellos en el valle de Jezreel. Los israelitas comenzaron a perseguir y básicamente a cazar a los que quedaban. Más allá del río Jordán, lograron tomar a 2 enemigos principales, muy importantes, un tal Oreb y un tal Zeeb, y los decapitaron. La persecución continuó en busca de los reyes de Madián, un tal Seba y un tal Salmuna. Los formidables guerreros de Gedeón llegan exhaustos, cansados de la batalla y la persecución, a la localidad de Sucot, una ciudad importante del valle del Jordán. En tiempos más antiguos, Sucot fue el primer campamento de los israelitas cuando salieron de Ramesés en Egipto. También fue el lugar donde Jacob se encontró con su hermano Esaú y construyó una casa e hizo cabañas o establos para su ganado. De ahí que Sucot significa cabaña. Aquí Gedeón les pide que alimenten a sus soldados con pan, y estos se negaron, no quisieron. Quizás por miedo a las represalias en un futuro de los madianitas, o por egoísmo, o por no reconocer a Gedeón como su líder. Y Gedeón les promete venganza. De aquí avanza a Peniel, un lugar cerca del río Jacob en Transjordania, donde tiempo atrás Jacob luchó contra un ángel, el ángel de Jehová, y recibió un nuevo nombre por esa experiencia, el nombre de Israel. La ubicación exacta de Peniel no es conocida, aunque estaba al este del Jordán, no muy lejos de Sucot. Aquí, de manera asombrosa, tampoco quisieron alimentar a los paladines de Gedeón. También nuestro caudillo jura venganza contra esta ciudad. En definitiva, logran alcanzar a los restantes enemigos, ejecutan a todos. Pero parece que Gedeón tenía intenciones de no matar a los 2 reyes de Madián, quizás para hacerlos tributarios. Pero cuando se enteró de su boca, de la boca de ellos, que ellos habían matado a sus hermanos en Tabor, los incluyó en la lista de los ejecutados. Y así mueren los reyes de Madián por mano de Gedeón. Aunque en realidad la orden de matar a estos reyes fue dada a su hijo primogénito, al hijo de Gedeón, pero este era un muchacho y no se animó a realizar tal acción. Ya de vuelta a su tierra con la victoria, castiga a Sucot y a Peniel, como lo había prometido. En Peniel derriba su torre y mata a sus principales gobernantes. Su victoria y la prominente frase de batalla por la espada de Jehová y de Gedeón determinó que el pueblo lo quiera nombrar rey de Israel. Pero él no quería una monarquía, él quería una teocracia para su nación, que Dios gobierne y no un hombre. Luego nuestro edil, nuestro caudillo, nuestro héroe Gedeón solicita al pueblo le otorguen el botín de los enemigos y le den el oro para poder construir un efod. Esta era una prenda que forma parte de la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote. Quizás Gedeón tenía tendencia a lo sacerdotal y no a lo gubernamental, porque no aceptó el cargo de rey, pero sí buscó las costumbres sacerdotales. Esta prenda significativa fue guardada en la ciudad natal de Ofra, y sin lugar a dudas, con la mejor intención, pero lamentablemente el pueblo tendiente constantemente a la idolatría se prostituyó tras el efod. Comenzaron a venerarlo y adorarlo como una deidad, y esto fue un gran tropiezo para Gedeón y el pueblo. Nuestro caudillo terminó sus días como un hombre muy fecundo, pues tuvo 71 hijos. Murió de viejo en su tierra natal, en Ofra de los Abieseritas, y le otorgó a su pueblo, a su amada nación, 40 años de paz y de prosperidad. Esta es la historia, la biografía de Gedeón en las maravillosas historias bíblicas.
presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC.